Hoy, como les adelantaba al principio del programa, en el segmento de la entrevista, en esta siguiente media hora, vamos a platicar con la licenciada Casia Goretti Navarro Ramos. Ella es aspirante a magistrada del Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito del Estado de Sonora. El martes de esta semana iniciaron ya las campañas para la elección del Poder Judicial, que tendrá lugar el 1 de junio en el estado de Sonora. Ya un mes antes habían iniciado a nivel nacional. En el caso de Sonora, si mal no estoy, ahorita Casia Goretti me podrá corregir, son 50 cargos los que están en disputa, los que están en juego. Bueno, ella aspira a ser magistrada del Tribunal Colegiado Regional, del primer circuito del estado de Sonora. Casia, bienvenida. Buenos días. La hice madrugar en sábado. Muy buenos días. No más que mis hijos. Gracias por la invitación. Estoy muy agradecida de la oportunidad de estar aquí, de conocerlo y de tener un espacio con usted. ¿Quién es Casia Goretti Navarro Ramos y por qué quienes nos están escuchando, quienes nos están sintonizando, tendrían que votar por usted el próximo 1 de junio? Bien, Casia. Pues soy una mujer de 46 años, habitante del estado de Sonora. Desde los 3 nací en Guadalajara, crecí en Guaymas. Soy sonorense, no por nacimiento, pero sí de corazón, de crecimiento. Por gran adopción sonorense. Sí, gran adopción sonorense. Y pues estoy arraigada en este estado en donde crecí, donde estudié en la universidad, una licenciatura en Derecho. ¿Usted es egresada de la Escuela de Derecho de la Universidad de Sonora? No, yo estudié Derecho en la Universidad del Noroeste, okay, que ya no existe. En la antigua 1, ahora VM. Exacto. Sí. Así es. Y estuve en la Universidad de Sonora un año en comunicaciones. ¿A poco? Es un tema que a mí me interesó muy joven y luego entendí que mi amor profundo era por el derecho y cambiamos de decisión de rumbo y pues sí, estudié Derecho. Y desde muy joven incursioné en lo que es la impartición de justicia, trabajando de inicio en un juzgado de distrito, en el segundo de esta ciudad. ¿En Hermosillo? En Hermosillo. Ahí fue mi primer empleo a los 21 años. Y trabajé ahí un par de años. Después traté de litigar en materia laboral por algunos meses. No funcionó para mí. Respeto mucho a quienes hacen la labor, pero no es lo que a mí me hace sentir cómoda. Y después ingresé al Poder Judicial del Estado desde hace más de 20 años, pasando por diferentes cargos en diferentes materias: civil, familiar, mercantil, penal, en diferentes partes del estado, porque he tenido la oportunidad de trabajar adscrita en lugares como Caborca, Puerto Peñasco, Guaymas y aquí Hermosillo. ¿En qué cargos? Bien, he sido oficial judicial, que es el cargo al que uno ingresa en el Poder Judicial. Bueno, fui hasta chofer de magistrada. Después fui escribiente en juzgado civil especializado. Trabajé también como encargada de eventos allí en el Inter. Me di un break del Poder Judicial y me fui a la Casa de la Cultura Jurídica para el Consejo de la Judicatura Federal. También lo intenté por más de 6 meses y vi que no. Mi gusto, mi pasión es la carrera jurisdiccional, la impartición de justicia, la argumentación jurídica, la elaboración de sentencias. Esas cosas a mí me gustan, me apasionan, es algo que hago con mucho gusto, con mucho amor. Y durante estos 20 años, en estos cargos como secretaria de acuerdos, como proyectista, tanto de primera instancia como de segunda instancia, esto es, tanto en juzgado como en tribunales de apelación, como el cargo al que aspiro. Y actualmente tengo 6 años como juez de primera instancia en diferentes materias. Mi primera adscripción fue en el juzgado penal, tanto tradicional como oral, de la ciudad de Peñasco. Hermoso puerto, por cierto, lugar muy agradable para vivir. Ahí fue jueza en Peñasco. Por primera vez, muy bien. Correcto. ¿De qué año estamos hablando? 2019 a 2022. Jueza, ¿y cuál es el juzgado? Juzgado penal tradicional y de oralidad penal. Ese juzgado tiene una peculiaridad, es que me permitió a mí adquirir experiencia tanto en la administración de justicia tradicional, cuando tienes a cargo todo el juzgado, el personal, las cuestiones administrativas, y aparte la oralidad penal, que actualmente es el sistema que rige en esa materia, donde el juez se limita a atender sus audiencias, a resolver la materia jurisdiccional y se le separa de la administración del juzgado. Cuando estoy conversando con Casia Goretti Navarro Ramos,
candidata a magistrada del Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito del Estado de Sonora, cuando usted me habla de que fue proyectista y me está platicando toda una ruta que siguen las y los profesionales del derecho que se interesan en temas de impartición de justicia. Toda una ruta de ir paso por paso, escalón por escalón, de ir con aspiraciones profesionales legítimas hasta llegar a cargos. Y esa ruta ha hecho del Poder Judicial que tenemos, sin duda con defectos, sin duda con problemas y demás, ha hecho un Poder Judicial sólido. Yo tengo la impresión de que, producto de esta elección que está en puerta, pues esa ruta pues eventualmente se le va a dar al traste y quién sabe qué cantidad de improvisación iremos a ver de los que lleguen ahí. ¿Qué siente una aspirante como usted, que tiene ya muchos años, en el argot coloquial lo voy a decir, picando piedra, cuando ve esta elección? ¿Por qué decide participar en la elección, Goretti? Bien, es una muy buena pregunta. Tengo que decir que al principio, cuando todo este proceso se transformó para quienes hemos incursionado en una carrera judicial, tuvo que haber un proceso casi de duelo. Primero de aceptación, comprender que nos estaban cambiando las reglas del juego, que la forma en la que yo había aspirado a conseguir probablemente desde una jubilación o mis aspiraciones a crecer en la carrera judicial, ahora ya no se trataba de ir a levantar la mano y probar con tus superiores que estabas lista para ocupar el cargo. Ahora se trata de levantar la mano con los reales empleadores, que son el pueblo, que te conozcan y convencerlos de que eres la mejor opción o quien los representa mayormente. Y al principio sí hubo resistencia mental, al menos por mi cuenta, voy a hablar de mí, tanto a la reforma como a esta nueva forma. Pero actualmente, después de hacer catarsis, he entendido que es un área de oportunidad grandísima para quienes hemos construido una carrera a base de trabajo, esfuerzo, peldaño por peldaño, preparándonos, estudiando, haciendo maestrías, especialidades, para dar una mejor calidad de servicio y perfeccionar la función pública que al menos en mi caso, desempeño desde hace tanto tiempo. ¿Qué es lo que creo? Creo que sí existe la posibilidad de que suceda lo que usted acaba de mencionar, pero creo que va a ser responsabilidad de todos. En medida que participemos, en medida que nos informemos, que ejerzamos el derecho al voto, podemos entonces darle este giro de realidad a que las personas o la sociedad tienen la capacidad para reconocer a la persona que está preparada, a la que los representa, y entonces ejercer su voto y hacer efectiva esta reforma para el propósito que se ha publicitado tanto, que es transformar y hacer más cercana la justicia a la gente. Y en ese caso, yo opto por apostar a que si esta es nuestra realidad, si ahora se tiene que votar por este cargo en una elección pública, pues hagamos que cuente. Hagamos que cuente, informémonos, ejerzamos voto, conozcamos a los candidatos y decidamos conscientemente para evitar que la apatía, la falta de información, el abstencionismo nos obliguen a permitir que se filtren personas que no tienen la capacidad ni la preparación académica, jurídica, para hacer una correcta impartición de justicia. Y vaya que hemos visto nombres de cualquier cantidad de angelitos, ¿no?, que andan por ahí. Voy a hacer la pausa, tengo que hacer la pausa de los 15 minutos. Estamos en la entrevista y nos acompaña en el estudio la licenciada Casia Goretti Navarro Ramos. Ella es candidata a magistrada del, a ver, grábese muy bien el nombre del cargo al que aspira. Candidata a magistrada del Tribunal Colegiado Regional de Primer Circuito del Estado de Sonora. Antes de que Casia Goretti nos explique qué hace un tribunal colegiado regional de primer circuito, debo decir que los espacios de en contexto, los 3 sábados que queden hacia adelante, pues van a estar abiertos por si algún otro aspirante, otra aspirante a algún cargo del Poder Judicial quiere venir, puede estar acá, pues con mucho gusto, lo vamos a tener abierto. Casia, ¿qué es un tribunal colegiado regional de primer circuito? ¿Qué hace ahí? Y a un común mortal como su servidor, ¿para qué le sirve? Bien.
Voy a ordenar mi pensamiento aquí. Es mucha información que Sí. producir para contextualizar. Sí. Primero que nada hay que entender que todas las personas cuando tenemos un conflicto, pues estamos sujetos a leyes y cuando no cumplimos con ellas, pues nos sometemos a algún procedimiento, Ujú. ya sea el orden civil, penal, mercantil, familiar. Entonces, cuando las personas tenemos esos conflictos y no las podemos dirimir entre nosotros, entra el Poder Judicial a dirimirlos conforme a derecho, las reglas que ya están establecidas para nuestra convivencia, lo que podemos y lo que no podemos hacer. Entonces, cuando un juez se le somete a consideración una determinación por un conflicto entre particulares o la ley, emite una determinación, llámese una sentencia de condena, una sentencia de concede custodia familiar, derechos de convivencia entre los padres, si tengo derecho a ocupar una casa o no, si se la va a quedar mi hermano o yo. Todo este tipo de conflictos que son muy cotidianos. O sea, a veces pensamos que no nos puede alcanzar una cosa de esas y sí. Más que cotidianos, maestro, yo creo que aquí hay que dejar claro que a todos eventualmente nos puede nos va a pasar. tocar. Sí. Todos, porque Sí, todos sí, sí, tenemos sí. relaciones de Sí, familia, de claro. matrimonio, estamos sujetos a un accidente de tránsito, a que encontrarnos en el lugar equivocado y tener un accidente en donde se involucren múltiples delitos porque alguien pueda conducir en estado de ebriedad. Bueno, vaya, hay 1000 circunstancias que nos pueden involucrar en una contienda y generalmente lo hacen. A lo largo del trayecto de la vida de una persona, en algún punto va a haber un contacto con el Poder Judicial. Y se resuelven problemas desde lo más sencillo, como puede ser un choque, hasta lo más gravoso para el ser humano, que puede ser el derecho a convivir con un hijo o a criarlo o la obligación de alimentarlo. Entonces, sí, es importante. Esta es una materia que nos atiende a todos. Entonces, volviendo a la pregunta que usted me hizo, ¿qué hace un tribunal? Bueno, cuando un juez, que obviamente somos personas y podemos cometer errores o tener diferentes interpretaciones del derecho, cuando un juez resuelve y una persona que fue parte en esa contienda siente que tiene un agravio que hacer valer, o sea, no se me respetó un derecho, no se me escuchó una prueba, no se valoró correctamente por ese juez, entonces yo tengo derecho a impugnar, que se llama apelación. Y esta apelación, este agravio que yo siento que se cometió en mi contra al momento de impartir justicia, lo reclamo mediante un escrito. Esa reclamación es la que se llama apelación y es el trabajo de un magistrado de un tribunal regional junto con otros 2, porque por eso se llama colegiado, porque son 3 magistrados que determinan si el agravio o el criterio del juez son lo correcto. Son 3 los magistrados de este tribunal colegiado. ¿Cuántos cargos están en juego ahorita en esta elección? ¿1, 2 o los 3? Hay 3, 3. pero son 3 de 6, no los 3. Hay 2 tribunales colegiados regionales del primer Primero y circuito. segundo. Primero y segundo. Primero y segundo. Y hay actualmente 6 magistrados en funciones, 3 en cada uno. Los puestos que están a elección son 3. 2 por cuestión de paridad para mujeres y 1 para hombres. Somos 5 candidatas mujeres y 4 candidatos hombres. 5 candidatas mujeres, 5 candidatas a magistradas del Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito. Correcto. ¿Y se van a ocupar cuántos cargos de ahí? 2. 2 cargos. Es decir, son 5 mujeres y 4 hombres. Son 5 mujeres Los candidatas candidatos. Y 4 hombres o candidatos. O sea, de ustedes 9, 2 van a ocupar. 3 vamos a ocupar, 3 de los 9. 3. 2 mujeres y 1 hombre. 2 mujeres y 1 hombre. O sea, son 3 los cargos que están en juego de los 6. Correcto. Los otros 3 van a ser el 2027. Sí, es correcto. Sí, ¿verdad? Así es. Sí, a ver, cuando lo que pasa es que las geografías judiciales, que ahora estamos como entendiendo un poco más o tratando de comprender un poco más esto de la geografía judicial, es muy diferente a cómo funciona la geografía político-electoral. O sea, un distrito local, un distrito federal, es muy distinto. Cuando hablamos de primer circuito, yo pienso que hay un segundo o un tercero. Los hay. Sí, ¿verdad? Hay 3 circuitos. 3 circuitos. Ahora, si se trata de georreferenciar el primer circuito, ¿qué área sería su competencia? El centro del estado. El centro del estado de Sonora. Sí. Los circuitos dividen el estado en 3, parte de la ley orgánica del Poder Judicial del estado de Sonora, y los podemos englobar en centro, sur y norte. El sur, obviamente, abarca desde el inicio del estado hasta Obregón, Ocajeme. Luego lo que es desde Empalme, Guaymas, Hermosillo, Zaguaripa, Moctezuma, Ures, son los 5
distritos judiciales que incluyen esta franja central del estado y la parte norte pues se centra en Caborca, que es el Distrito Judicial de Altar, incluye lo que es Peñasco, San Luis, Nogales, Cananea, toda la parte sur de la franja de Santana del estado hacia arriba. Hasta arriba. Muy bien, a ver, nos quedan 4 minutitos. Me gustaría, estoy conversando con Casia Goretti Navarro Ramos, candidata a magistrada del Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito del Estado de Sonora, que nos platique, es la primera vez, por razones obvias, que quienes aspiren a un cargo en el Poder Judicial pues tienen que hacer alguna propuesta, tienen que proponer algo. Muy diferente también a la cantidad de políticos y políticas que se la pasan proponiendo y prometiendo cosas en campañas, antes de campañas, durante, después, etcétera, etcétera. En este caso, ¿qué propuestas puede hacer? Entiendo que son propuestas para mejorar el funcionamiento de ese tribunal. ¿Qué va a identificar su trabajo si la elección del 1 de junio le favorece? Bien, primero que nada me gustaría empezar por ese final de la pregunta que usted hizo. Yo creo que no se trata de ofrecer o de comprometer o de prometer algo. Muy bien. La función pública ya debe de ser siempre, desde este momento que se está ejerciendo con el cargo que actualmente tengo. Tengo que decir que los principios rectores de tener la suficiente capacidad, honradez, vigilancia, el que la justicia sea clara, que sea expedita, que sea pronta, que sea accesible, son principios del derecho que yo siento que no se prometen, se cumplen. Correcto. No son promesas de campaña, son principios rectores del proceso y del sistema que deben de ser respetados por todas las personas juzgadores actuales y futuras. Entonces, esta campaña es muy diferente a lo que la gente está acostumbrada a relacionar Sin duda. con una elección pública por múltiples factores. Sin duda. Pero en lo que a mí corresponde y a la pregunta que acaba de hacer, creo que el principal factor que nos debe de diferenciar de cualquier campaña política es eso, que no se trata de hacerle promesas al público de lo que va a hacer. No, ese es el deber ser. El derecho nos exige esos principios. Esos ya deben de existir y deben de ser un compromiso con el cargo y debemos de tener todas las personas idóneas seleccionadas, pues la capacidad de garantizar esto independientemente de la campaña o no. Esa ha sido una exigencia constante a lo largo de 20 años de trayectoria judicial que avala una carrera vivida, no una promesa futura. Al menos creo que en mi caso puedo garantizar que así ha sido. He tenido, como usted bien lo señaló anteriormente, una carrera judicial paso por paso, logrando una preparación profesional a lo largo de mi vida que me ha permitido cultivar la capacidad para hacer una efectiva impartición de justicia. Entonces, esta campaña y lo que yo creo que puedo proponer es continuar con esa labor de la manera que la ley lo exige, lo impone, y además establecer un contacto cercano con la gente. Creo que a lo largo de la historia, por la naturaleza de cómo se seguía esta carrera judicial, los funcionarios que hemos estado en cargos públicos como el que actualmente ejerzo y al que aspiro también, hemos estado muy separados del contacto social. Sin duda. Hemos sido ajenos. Sí. La instrucción siempre era no relaciones, no figures, es un no poder que se comprometas. siente lejano, que se advierte lejano el Poder Judicial. Hay que cambiar eso. Sí. Hay que hacerle ver a la gente que somos profesionistas altamente especializados, Sí. capacitados para hacer un trabajo que el Estado nos tiene encomendados y que impacta de manera directa en el ejercicio de los derechos, el acceso a ellos. Entonces, creo que esta campaña debe ser informativa. Debemos de conocernos. La sociedad, yo siento que he tenido la oportunidad de conocerla durante estos 20 años, viviendo en diferentes distritos, Sí. conociendo las necesidades de las personas en diferentes materias. Y entonces, lo que necesito es que la gente conozca esto. Casia Goretti, nos queda ya un minutito. Muy bien. De hecho, ya estamos sobre el tiempo. Explíquele, por favor, a la audiencia cómo se va a votar y en qué boleta va a aparecer usted. Me refiero, las boletas ahora tuvieron que distinguirlas por colores. ¿Cuál va a ser el color de la boleta donde va a aparecer su nombre y qué numerito tendrían que poner los electores si deciden votar por usted? Bien, el cargo de magistraturas a Tribunal Colegiados Regionales de Circuito está en la boleta verde. Una boleta verde de entrada. Correcto. Ahí solamente va a haber los 8 candidatos que
mencioné, Ujú. y van a estar separados por mujeres y hombres en listas. Para los 2 cargos de mujeres hay 2 recuadros sobre la lista de mujeres, y para el cargo de hombre hay un recuadro sobre la lista de los hombres. ¿Cuántos candidatos hay en total a ese cargo? 9. 9, muy bien. 5 y 4, dije 8 Sí, antes, perdón, sí, 9. corrijo. Y en ese sentido, el número que corresponde a mi candidatura es el 01. Entonces, en la boleta verde Tendrían que poner 01. hay que marcar el 01, hay que votar en la boleta verde 01, votar Casia Navarro. Casia Navarro Ramos, candidata a magistrada del Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito del Estado de Sonora. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana en Contexto para compartirnos todas estas impresiones y estas experiencias. Mucho éxito en la elección del 1 de junio. Muchas gracias. Y sobre todo, gracias por la oportunidad de comunicarme con el público. Que le vaya muy bien.